No. En la sala está Paloma Rodera. Ya. Paloma Rodera. No, esta es online. Ah, es online. Vale, Sí. perdona. Sí, es verdad. Entonces ella debería... tiene que conectar. Gracias por venir, Irene. Nosotros por convidarnos. Online con España. Ella tiene que conectar con Zoom. O sea que ya debería estar ya. Y esta es la sala. Yo le voy a enviar un WhatsApp para que conecte. Nosotros comenzamos después. Sí, no hay un problema. Y una vez que está conectado... Hola. Vale, hay que prender 15 minutos, ¿vale? Sí. Bueno, y el debate va después de Però hem de compartir el PowerPoint? Ja el tenim o què? Espera. No, espera. L'idioma oficial del Congrés. Com vulguis. Anem barrejant català, castellà. Bueno, l'oficial en principi és castellà, però no passa res, mira la Mireia parla en català i tant per parlar i ja està. Primer és que s'ha d'obrir. Ahí. Fas tu de tècnic, eh? Els congressos que fem allà, crec, No, era fer jo, tio. Sí, Tota l'estona pendent. no, sé que jo no tinc idea. Ja, bueno, És tècnic. el Tomàs. I ja està, compartir pantalla. Sí, espera. El que això no es pot treure. No, però no es puja una mica, no? No. No, vale. Bueno, ara, ja queda més pujat ara. Aquí falta... mira, el nostre. Després et passo això perquè puguis moure'l també, saps? No, però el mous tu, no? Bueno, però després tu vas passar les diapos. Vale, és veritat, sí. No van així les diapos. Per això ho feia la Mireia Ferrol. Mira aquí. Ja, a mi no m'agrada més. Vale. Pues ya está. Bueno, pues de acuerdo con el protocolo, vamos a continuar esta jornada de mañana del segundo día del Congreso con un cambio en el programa, que es que Tomás Maxota no estará presente en la mesa con su intervención por imperativos insuperables, por imperativos mayores, de manera que las intervenciones se reducirán a las de Juan Carlos Bejarano e Irene Gras en primer lugar y a Paloma Rodero en segundo, que intervendrá a través por vía digital. Juan Carlos Bejarano e Irene Gras, a mi derecha, son los dos doctores en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, con un currículum brillante y además que combina la investigación y la docencia universitarias con la práctica profesional en los campos en el campo del comisariado, fundamentalmente. Los dos, según se desprende de su trayectoria, son especialistas en arte del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. En particular, Irene Gras se ha abierto, según manifiesta ella misma en los últimos años, a los contactos también con el ámbito americano. Y los dos, pues de acuerdo con esta vocación y con esta trayectoria profesional, nos van a presentar una ponencia sobre el libro Boires Baixas como un ejemplo de obra de arte total en el marco, en este caso, del modernismo catalán, y poniendo a prueba lo que se estaba discutiendo en la mesa hace unos minutos, la posibilidad de documentar y de alguna manera de recoger los testimonios que acreditan una influencia de la teoría o de la idea wagneriana del arte total, en este caso, como fundamento de su traducción en el caso que nos ocupa el ámbito del libro.
no? Si teniu la bondat. Gràcies. Bueno, pues sí. Gràcies per la presentació, gràcies per poder convidar-nos i que puguem estar aquí presents. Volia afegir, que això no estava al guió, però és igual, que la comunicació que presentem sobre el llibre Boires Baixes està il·lustrat per Lluís Bonín, ara ho veurem, i que és un artista que el Juan Carlos i jo doncs, ja fa un temps que estem investigant. Ja hem també publicat diversos resultats per al seu paper com a il·lustrador, revistes de l'època i en altres aspectes. I per tant, vam pensar que podíem encara pagar una mica volta més, no? I presentar també algun en aquest congrés, en el qual, evidentment, no només hi participa Bonín, però sí que és un protagonista destacat, d'acord? Aleshores, bé, començo jo la meva intervenció, la faré en castellà i llegint, al contrari que la Mireia, per no deixar-me res. Pero bueno, aleshores, publicada en 1902 por Imprenta Oliva Vilanova, Boires Baixes, fue la primera publicación importante de esta casa editorial hasta el punto de trascender la noción de libro clásico y alcanzar el estatus de objeto artístico. Aquí veiem la portada magnífica, considerándose una obra de arte total en miniatura. En ella, como veremos, se compaginan la poesía, la ilustración, la música y el diseño tipográfico a partir de la colaboración de sus diferentes artífices, la imprenta y el encuadernador Conrad Martí, el poeta Josep María Rubiralta, el ilustrador que estábamos citando, Lluís Bonín, y también el compositor Enric Granados. En esta visión interdisciplinaria y envolvente se hacía evidente, por tanto, la influencia, perdonad mi pronunciación, de la Gesamtwerk wagneriana. Para ello, y a modo de introducción, todo esto luego lo desarrollaremos mejor en la publicación, nos centraremos en la evolución que experimentó el libro a lo largo del siglo XIX hasta llegar al fin de siglo, coincidiendo su eclosión como obra de arte con el auge del wagnerismo. A continuación, hablaremos ya de una forma más concreta de las aportaciones de cada ámbito estético, haciendo hincapié en un elemento decisivo de la obra, las boiras, ¿no? Las nieblas presentes en el mismo título, de impronta también muy wagneriana. Bien, durante el siglo XIX, Barcelona se convirtió en la capital editorial de España, de manera que era allí donde se podían seguir mejor los avances técnicos y tendencias artísticas, ¿no? El remate de esta edad dorada se vivió a finales del siglo XIX, en el modernismo, y así el libro ilustrado, tal como podemos ver aquí en algunas de estas portadas, consiguió el reconocimiento de objeto artístico y preciado, tanto por sus creadores, editores e ilustradores, que veían así colmados sus sueños de reconocimiento, como por los bibliófilos que los codiciaban. Al respecto, señalemos la proliferación también de nuevas imprentas, como la citada Oliva de Vilanova, creada en 1899, y también apuntar a la creación en Barcelona de la Sociedad Catalana de Bibliófilos en 1903. Bien, en este ambiente, aquí vemos una de las ilustraciones que acompañan el texto de la obra, es en este ambiente en que aparecería Boires Baixes, como decíamos, en 1902, cuya publicación suscitó numerosas críticas en la prensa. Aunque no todas valoraron para bien sus pretensiones literarias, sí coincidieron en general en apreciarla como objeto artístico, tal como hizo Joan Maragall desde las páginas del Diario de Barcelona. En realidad, Boires Baixes formaba parte de otros libros preciosos, como hemos visto antes, aparecidos en la Cataluña modernista. Precisamente algunos de estos fueron escritos como poema en prosa, un género nuevo que pretendía superar los géneros tradicionales, a lo que se sumaba el deseo de trascender el formato típico del libro. Bien, la figura de Richard Wagner llegó a ser, como también explorábamos ayer, bien conocida en Cataluña en finales de siglo, hasta el punto de que Barcelona se convirtió en la ciudad europea más wagneriana fuera del ámbito germánico. No obstante, sus teorías y obras, como también se ha ido comentando a lo largo de las sesiones, ¿no? Llegaron mediatizadas a través de Francia, ¿no? Sobre todo a través, mediante publicaciones como la Revue Wagnerienne o sobre todo personajes como Baudelaire. Baudelaire fue quien más hizo por difundir el ideal wagneriano de la Gesamtwerk a través de sus correspondencias
uno de los poemas de Las flores del mal. Todo ello se mostrará a partir de un universo peculiar que propugna la lucha del idealismo contra el materialismo de la sociedad y que hundía sus raíces en leyendas de origen medieval, con la destacada presencia de la naturaleza y arquetipos fundamentales dualistas. La gran acogida que tuvo Wagner en Cataluña se debía a que ésta se estaba construyendo como nación, tomando unos referentes europeos que se identificaban con lo nórdico. Así pues, modernismo y simbolismo y wagnerismo se han de entender estrechamente relacionados. Bien, en el momento de su publicación, Boires Baixas atrajo la atención de la prensa. Pese a la disparidad de críticas, todas coincidían en admitir la influencia de Wagner. Todos sus artífices mostraron afinidades con el pensamiento del músico alemán, especialmente Josep María Rubiralta, principal y último responsable de este proyecto y también una de las personalidades más decisivas en su promoción y aplicación en la Barcelona modernista. Pero ¿cómo llegaron a conocerse todos ellos, todos estos artífices? Probablemente coincidirían en diferentes centros, sobre todo en els Quatre Gats, que imagino todos conoceréis, este local que frecuentaban como clientes, pero también donde colaboraban artísticamente. De hecho, Josep María Rubiralta participó como colaborador en la revista de los Quatre Gats, ¿no? Peliploma, que a su vez publicaría en 1902 precisamente un número monográfico dedicado a este libro, magnífico por cierto, que acompañaba con diversas ilustraciones también que aparecen en Boires Baixas y textos que explican muy bien también que elogian realmente el contenido, ¿no? También. Bien, la importancia de los Quatre Gats se subraya cuando un año antes tuvo la creación de la más importante de las instituciones wagnerianas durante el modernismo, ya la hemos ido citando, que es la Asociación Wagneriana, de la que Rubiralta y Granados fueron socios. De hecho, todos mostraron de una manera consciente, más o menos consciente, su adhesión a los ideales del alemán. Rubiralta, que a su vez también fue director y colaborador de la revista Luz, una de las más importantes del modernismo catalán, también colaboró Rubiralta en el diseño ornamental de algunos de los programas de la Asociación Wagneriana y manifestó su creencia firme en la Genstanberg, incluso 2 años después de haberlo publicado Boires Baixas en 1902, mediante la celebración de conferencias que reflexionaban sobre temas afines como, por ejemplo, la acción recíproca de la música y la poesía y la seva influencia en la creación artística. Aquí tenemos también otra de las ilustraciones magníficas de Boires Baixas, ejecutada por Bonin. Por su parte, Granados fue uno de los principales defensores de la teoría y obra del compositor alemán, como veremos después. Igualmente, su obra está cargada de numerosas referencias literarias y pictóricas. E igualmente polifacético e interesado por otras manifestaciones wagnerianas fue Bonin, ávido lector de poesía y cuyos hermanos eran músicos. Colaboró también con otros músicos y Bonin quiso viajar a Alemania, patria de Wagner. Bien, en la publicación de Boires Baixas, la publicación de Boires Baixas significó la culminación de las pretensiones literarias y artísticas de Rubiralta. A nivel literario se suele decir que, cito, és un poema narratiu que combina la prosa dramàtica, la prosa poètica y el vers. Con ello se habla de su pertenencia a un nuevo género literario, el poema en prosa, el cual, como decíamos, obtuvo un desarrollo sin precedentes en la Barcelona finisecular. Rubiralta halló en este género la fórmula idónea para materializar su concepto de Genstanberg gracias a su naturaleza híbrida entre poesía y prosa, sin jerarquías. Para ello, los recursos y modelos fueron múltiples. Por una parte, el teatro de ideas de Maeterlinck, que también tuvo una gran influencia en Cataluña, donde no hay argumento ni acción, y por supuesto también el drama musical de Wagner. Algo perceptible, Rubiralta plantea elementos, como veremos, propios del universo wagneriano, como la inspiración en el mundo mítico enraizado en el medievo, donde la idea del amor ideal y la naturaleza cobran importancia, así como el tema universal subyacente, la lucha de los sueños frente a la realidad. Aquí es que son ilustraciones, magníficas, siempre nos impresiona. Ahora luego Juan Carlos comentará un poco el estilo de Bonin, pero todavía
profundizamos un poco más en el argumento. En este país de ensueño encontramos evocados los cuentos de hadas a través de sus principales tópicos y arquetipos. Un castillo en medio de una naturaleza agreste y real, una vieja que evoca a la típica bruja, una princesa lánguida que espera ser rescatada y un guerrero erigido como protagonista. Todo ello bajo el concepto del amor trovadoresco, con la importancia de lo musical ligado con lo amoroso. Sin embargo, tras ello se esconde algo más abstracto, consustancial a Wagner, el héroe que lucha por el amor puro o un ideal, situándose por ende en los márgenes de la sociedad y o debatiéndose contra el materialismo de su época. Cada uno de estos elementos, aquí vemos a la princesa, evoca las leyendas populares. Así el protagonista es armado por las hadas del bosque, como un guiño al mundo artúrico, pero también deudor de las hijas del Rin. El rescate de la princesa evoca la leyenda de San Jordi. Y la figura de esta misma también se mueve ambiguamente entre la inocencia pasiva de la bella durmiente y lo fatídico según el prototipo de la moda de la femme fatale. Es una figura ambivalente, como por ejemplo la Belle Dame sans merci de John Keats. Así, los referentes nos llevan al mundo nórdico, pero también a lo local, a lo catalán, con estos guiños a la leyenda de San Jordi o, como decíamos, a la transfiguración del castillo a partir de una masía. En primera instancia, Roviralta nos transporta a este mundo de cuento de hadas, pero como decíamos, sin embargo, tras ello se esconde algo más abstracto, consustancial a Wagner, el héroe que lucha por el amor puro o ideal, situándose en los márgenes. En esto también se pueden establecer asociaciones con Siegfried o Tannhäuser, dos personajes wagnerianos clásicos. Es el caso de la joven y la anciana, proyecciones psíquicas que plasman la tensión que se debate en su yo más íntimo, en el yo más íntimo del protagonista, del guerrero, entre los sueños y las decepciones y experiencias. Así, muchas de las interlocuciones de la anciana subrayan el carácter fuertemente subjetivo de la narración, ya que todo está en la imaginación del muchacho, dice la anciana, son las tebas ideas exteriorizadas. Roviralta se hace eco, pues, de la tendencia simbolista del relato introspectivo, no objetivo, desdibujado desde la mente del narrador, justificado aquí mediante el sueño con que se inicia el relato sobrenatural y con el que lo sella. Bien, tanto más importante que estos personajes es la misma naturaleza, con árboles, fuentes, brumas, que sienten, cantan y hablan. Esta antropoformización potencia la ambigüedad entre los protagonistas, lo humano y lo floral, la fauna, un aliento fantástico reforzado por la presencia de las criaturas irreales como las hadas, todo fruto de su imaginación. Vale. Una vez visto un poco, seguiremos con Roviralta, pero una vez visto todo lo referente a los aspectos más narrativos, iconográficos, ahora nos detendremos más en los aspectos estilísticos o literarios, ¿no? Que también tendrán estas inflexiones propias hacia el mundo de la pintura o de la música, ¿no? En ese sentido, el género nuevo del poema en prosa, pues le ofrecía en bandeja todo, pues, a Roviralta cultivar toda una serie de cruces, ¿no? Entre diferentes géneros, etcétera, ¿no? Eso lo veremos, por ejemplo, el uso de la prosa para describir la realidad, ¿no? Pero con la expresión la prosaica realidad, ¿no? Que es muy tópico en ese sentido, mientras que la poesía se reserva para los aspectos más líricos. Pero incluso dentro de ese uso de la prosa y de la poesía veremos que hay muchos matices y niveles, ¿no? Que se van entrelazando, ¿no? Por un lado, por ejemplo, para la prosa se intervienen elementos propios del teatro, como serán las acotaciones teatrales, escenográficas o didascalias, ¿no? Que generalmente tienen un uso funcional, pero le da la vuelta también Roviralta y le da un tono lírico, ¿no? Que es la parte más poética, ¿no? del relato. A su vez, cuando interviene la poesía, muchas veces se reserva para las intervenciones de los personajes en forma de cantos, ¿no? Bueno, hay cançons, que ya nos revela la parte musical y predisposición. Cuando son los protagonistas son solos, ¿no? Como áreas recitativas, mientras que cuando intervienen diferentes personajes que generalmente son la naturaleza, antropomorfizados, se piensa en la forma de un coro, ¿no? Podemos ver este uso un poco de la prosa, de las riquezas y cómo lo explota Roviralta. También veremos cómo trabaja mucho el uso de la palabra mediante el uso de la sonoridad, ¿no? Ya hemos hablado durante el Congreso del uso de los recursos de la sinestesia, de la literación, también mediante la construcción de las frases,
creando unos ciertos ritmos, unas cadencias muy monótonas, que en eso también se debe mucho a Maeterlinck, que sería otro tema para investigar, Maeterlinck y Wagner, que quizás ya está estudiado, que eso ya lo desconozco, ¿de acuerdo? Y también alternado con pausas, ¿no? Que sería el sinónimo del silencio, ¿no? Entre las diferentes partes musicales. Aparte de esto, evidentemente está el leitmotiv, ¿no? O el motif, ¿no? Como hemos ido viéndolo. Y de hecho, Roviralta pensó, ya concibió, él mismo lo declaró, que era su poema sinfónico. Más allá de esta exploración sonora de la palabra, de la construcción gramatical, podemos ver la presencia de lo sonoro en diferentes aspectos. Es de hecho, con una especie de MacGuffin, ¿no? Utilizando un término cinematográfico. El protagonista escucha a la princesa encantada cantar, despierta, bueno, paradójicamente, ¿no? Porque a un sueño, despierta un sueño y quiere perseguir esos sueños a partir de ella. Quiere perseguirla. Aparte de todo esto, el relato está salpicado de muchas imágenes sonoras, ¿no? Esta expresión ya es sinestésica de por sí, imágenes sonoras, y lo podemos ver desde la presencia constante de voces, de suspiros, de gritos, del viento, ¿no? Del goteo del agua, etcétera, que muchas veces utiliza los verbos como el drin, 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 ¿no? Es decir, ya onomatopéyicos para crear esas sonoridades. Después los mismos agentes que lo producen, etcétera, como pueden ser la misma naturaleza los protagonistas. La culminación de esa comparación con la naturaleza es precisamente comparar esos bosques en los que pasan todo este relato como si fuera un clavicémbalo o un órgano, que también nos evoca las correspondencias al poema de Baudelaire, ¿no? Cuando compara, bueno, pues como si fuera un bosque, ¿no? Sin lugar a dudas, de todos estos elementos, el más importante es la niebla, que da título al relato. También es un poco un elemento muy wagneriano, ¿no? A nivel escenográfico, técnico, conceptual, alegórico, etcétera, que no nos podemos enrollar aquí mucho porque no hay tiempo. Y la niebla simboliza, por tanto, ese carácter hipnótico, onírico de todo el relato. Si ya pasamos a Bonin, siempre se ha considerado esta obra pues, la culminación de toda su carrera como ilustrador. De hecho, posiblemente Roviralta fichó a Bonin porque en aquellos momentos su carrera ascendente, de hecho fue su remate y después desapareció, como la niebla. Después era un personaje muy culto, le gustaba mucho la poesía y también tenía conexiones con el mundo musical, como ha dicho antes Irene, y de hecho anteriormente, pocos años antes, había realizado ya para Enric Morera pues una portada para una serie de partituras, una serie publicada por L'Avens, que era un diario pro-wagneriano, en el año 1898, en que Roviralta pues, vio estos elementos y le dijo seguramente, tú sigue por ahí, que esto es lo que me interesa, ¿no? Como tantos otros ilustradores de este momento del fin de siècle, Bonin lo que hacía no era tanto ilustrar, que también lo hace, el relato, sino hacer una interpretación. En ese sentido, se mantiene fiel también a su estilo, pero hace una interpretación de ese concepto de la Gesamtkunstwerk, que es lo que animaba en cierta manera a pues, a Roviralta a la hora de realizar este libro como artefacto, ¿no? Bonin, en ese sentido, uno de sus rasgos más distintivos era precisamente esta línea encrespada, nerviosa, muchas veces envolvente, como hemos visto en las anteriores ilustraciones, fruto de su formación como orfebre, perteneció a una destacada familia de joyeros, ¿vale? De estos punteados que recuerdan mucho las cotas de mallas, ¿no? Y después también, sobre todo, influencias contemporáneas como Aubrey Beardsley, que aquí ya ha traído por referencia la de los wagnerianos, ¿vale? Y después Siegfried, ya directamente un tema wagneriano, ¿no? De hecho, se ha considerado su estilo como una obra sin, bueno, su estilo como algo sin parangón, ¿no? Su estilo se caracterizará por esa línea que básicamente se convierte como en un leitmotiv, la misma niebla que envuelve sus figuras, convertidas como figuras de aire, livianas, que parece que estén flotando, pero a su vez parece que están asfixiadas, ¿no? Enredándose, ¿no? A través de eso, en esa contradicción. Bonin llega al punto de que aniquila la relación entre forma y fondo y solo el ojo, tras un cierto tiempo, acaba acostumbrándose, ¿no? Como si estuviera borracho, ¿no? De tanta niebla, ¿no? A lo que está viendo. En ese sentido, Bonin se afilia un poco a la tendencia simbolista de la poética de las nieblas, pero si lo vemos aquí, Eugène Carrier sería su principal representante, todo se muestra pues, es con la manera más tópica, ¿no? Desdibujado. En cambio, Bonin lo que hace es como si fueran estas garras, de hecho aquí hay una garra, por eso hay que ver estos detalles que vas descubriendo poco a poco, ¿no? Y que si lo comparamos con otro también ilustración de la misma época, como Ramón Pichot, vemos aquí que Pichot, en cambio, opta por estos desdibujamientos, estos esfumatos tan típicos de la época. De ahí la singularidad de Bonin en cuanto a su estilo. Aparte de esto, remarcar que
se puede conectar fácilmente ese uso de la línea con lo que sería el coup de fouet típicamente Art Nouveau. De una capacidad ornamental, lo podemos ver fácilmente aquí, pero también ya algunos pintores de la época como Maurice Denis ya remarcó la capacidad ondulante, rítmica y musical del arabesco. Y justamente Bonin lo explota aquí mediante estos ritmos, ¿no?, que van creando musicalidad y que nos van guiando, ¿no?, y enlazando una ilustración con otra. La presencia de lo wagneriano también se detecta a nivel iconográfico narrativo. Hemos dicho una importancia de la naturaleza, la recreación de ese mundo legendario de ascendencia prerrafaelita. Beardsley, de hecho, se formó y admiraba a Barney Jones, como podemos ver aquí. También estos temas, ¿no?, del Siegfried armado, o la representación de esas hadas niebla, ¿de acuerdo?, que nos pueden recordar a las hijas del Rin. En lugar de custodiar el oro del Rin, pues lo que estarían sería custodiar las ilusiones del protagonista. También otro elemento interesante y relacionado con el mundo femenino será el tema de las mujeres flor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos el elemento de las hijas del Rin, ¿no?, que hemos visto antes. De las mujeres flor. Si nos vamos deteniendo en ese abigarramiento que decíamos, vamos percibiendo, si vamos aquí viendo un rostro, por aquí creo que hay otro, ahora no lo veo bien, pero sí hay otro rostro, y por aquí creo que había otro más, ¿no? Son como apariciones fantasmagóricas, un poco lisérgico, podría ser un precedente de movimiento hippie incluso. Bueno, Beardsley de hecho fue recuperado por los hippies, por eso lo digo. En ese sentido aquí Bonin lo que hace es un poco, que nos puede recordar a Parsifal, ¿no?, las mujeres flor de Clinsor, que seducen a Clinsor, y lo que hace es de incorporizar, ¿no?, completamente estas figuras en contra de lo que hubiera hecho un pintor académico, que generalmente los representaban como mujeres de cuerpo entero y con flores, ¿no?, con un pétalo, ¿no?, alrededor. Curiosamente, Adrià Gual, poco después, lo realizaría para la Asociación Wagneriana, ¿no?, en esa pintura directamente titulada El Jardín de Clinsor, ¿no?, que ha estudiado bien Lourdes Jiménez. Finalmente, el último participante sería Granados, ¿no?, por la parte musical. De hecho, cuando aparecieron las críticas sobre el libro de Bonin, prácticamente no había comentarios de Granados, simplemente se limitaban, pues, a la parte más de diseño gráfico, ¿no?, de la partitura que se incorporaba al final del libro. Parece ser que también había un anuncio en el cual se indicaba, ¿no?, que habría un concierto, pero parece ser que nunca llegó a realizarse. Parece ser que, bueno, que lo único que llegó a realizar fue la cançó d'amor, ¿no?, que correspondería con el primer canto, que aparece, el que desarrolla todo el relato, y también años después se ha descubierto otro canto, ¿no?, dentro de realizado para este libro. Parece ser que el objetivo principal hubiera sido realizar un todo sinfónico, ¿no?, hubiera sido musicalizar todo el libro, pero finalmente quedaría truncado el proyecto. Es algo que faltan datos a día de hoy un poco para llegar a afirmarlo rotundamente. En ese sentido, Granados y Rubiralta habrían participado en la idea de crear obras como como las de La Fada, ¿no?, musicalizado por Enric Morera, o Las Oracions, que es un precedente directo, ¿no?, de Rossinyol, que podemos ver que tenía dibujos también de Miquel Utrillo y música de Enric Morera, y se quedó simplemente en estos elementos. El origen, en este caso, del proyecto de vinculación de Granados con Rubiralta, seguramente es que, según la correspondencia de Granados, él siempre deseaba que le escribieran sus amigos Apel Mestres o Àngel Guimerà textos a partir de los cuales él se inspiraba y musicalizaba. Entonces Rubiralta, seguramente que lo conocía de estos círculos, ¿no?, de los Quatre Gats, pues lo escribiría pensando ya directamente en Granados, en que musicalizara, pues, su obra. Centrándonos ya simplemente en la única contribución que tenemos, que es el tema de la canción, decir que tomó el ejemplo alemán del Lied, ¿no?, alemán, intentando adaptarlo a la manera local catalana. En ese sentido, esta canción, como el resto de las de Granados, tiene unos elementos en común: una base de texto, una relación muy estrecha de interpretación entre el texto y la música, esa ambientación legendaria, medieval, con la importancia de la naturaleza, y también el uso de la composición en modo revival, en modo re, ¿de acuerdo?, para evocar ese mundo mítico medieval, como podemos ver en el relato, ¿no? En ese sentido, concibe una melodía de tipo arioso o recitativo, jugando con ligeros contrastes y repeticiones, y que acaban con una circularidad como si fueran los círculos que generan la misma niebla. Curiosamente, si bien esta obra, esta canción, no se llegó a estrenar, sí, ya acaba. La única
La única precedente que tenemos, la primera canción que estrenó Granados en vida fue una obra que se titulaba precisamente La Boira y se estrenó entre el 13 de febrero de 1902, justo cuando se publicó el Peliploma, el anuncio de que se iba a publicar ese libro. No tuvo muy buena acogida y quizás eso fue el motivo de que finalmente la cosa no acabara desarrollándose más y se quedara simplemente en la canción. En conclusión, podemos decir que la publicación de Boiras Baixas en 1902 coincide en el momento álgido del wagnerismo en Barcelona. Fue realizada por algunos de los máximos representantes o vinculados con esa influencia del wagneriano en Cataluña, como Rubiralta, Granados, incluso Bonin, que es el único que no tenemos datos ciertos, ¿no?, del tema wagneriano, pero tenía la predisposición de ir poco después a Alemania. Y justamente lo hizo la imprenta Oliva de Vilanova. Una imprenta que realizaría su primera obra importante aquí de arte total, ¿no? Podemos ver cómo cuida todos los detalles. Aquí el marcapáginas, el punto del libro, con otra ilustración de él. ¿De acuerdo? Y con ello, poco después, pues podemos ver que Rubiralta pues, se dedicó a otros quehaceres, se dedicó más al tema de la ingeniería, nada que ver. Bonin se dedicó a la orfebrería, se marchó de Barcelona y con ello anticipaba, pues, entre la buena acogida que tuvo, sobre todo como artefacto, como libro, pero con unos elementos que no, como el tema de la música de Granados, pues ya daría paso hacia el noucentismo. Muchas gracias. Vale. Vengo a tiempo. Bueno, gracias por vuestra intervención. Estaba pensando que ha sido prácticamente una obra de arte total en sí misma, ¿no? Hablando de música, hablando de ilustración, hablando de composición del libro. Tenemos ahora un margen de tiempo para debatir con los ponentes. A propósito de su intervención, un margen que se convierte en más generoso porque me acaban de informar que tampoco la tercera ponente de esta mesa, ya que no tiene conectividad, podrá realizar su intervención. Por lo tanto, quedáis en el ojo del huracán y como protagonistas absolutos. Sí. Com deia la Mireia, no pregunteu res que no sapiguem. Música y literatura. Hola, bon dia. Una pregunta. Vosaltres coneixeu altres, a part d'aquest llibre, coneixeu altres casos que es van produir a Catalunya i fins i tot a Europa, etc., d'una Gesamtkunstwerk de llibre, és a dir, aquesta acumulació que hem vist de literatura, pintura, música, etc. I fins i tot si hi ha alguna partitura més completa o alguna cosa d'aquestes o només coneixeu aquest cas? A veure, en principi nosaltres ens hem concentrat en això perquè ja veieu que hi ha molta mica. D'acord? Perquè, clar, és una obra, però són 3 o 4 obres, és a dir, t'has de concentrar en la part literària, en la part de música, en la part gràfica i en la part d'il·lustració. No? A banda d'això, bueno, ja han avançat una mica que el llibre d'oracions de Rossinyol, d'acord? Doncs sí que tenia aquesta... Bueno, de fet, si vas cap al final, es veu una mica les contribucions, no? Aquí, no? Oracions és de Santiago Rossinyol, té dibuixos de Mico i Lutrillo i després la música és d'Enric Morera. No m'he ficat a fons, no ens hem ficat a fons en el sentit de mirar fins a quin punt es va composar d'aquest llibre o també va ser una cançó, etc. D'acord? Després hi ha els casos de la Fada i altres poemes també una mica de barreja que feien... La Fada en principi és una òpera, d'acord? Però hi ha altres casos que sí que hi ha fragments, d'acord? En el cas dels que tenien aquí, l'únic seria oracions. Liliana, després, a posteriori, per l'exposició del 29, crec que va ser, o no, 1911, ara no me'n recordo si és 1911, sé que no era més endavant del 1907. 1911 o 29 es va fer una adaptació, però va ser a posteriori, que es va estrenar a l'antic Palau de Belles Arts i que va tenir un èxit tremend, rotund, perquè es van fer els figurins, també pel mateix a les mestres, etc. I va ser una cosa espectacular i a tothom li va agradar. Això sí que és cert. En el cas d'Europa, doncs segurament hi hauria casos. Hi ha un llibre que es diu, el de Giovanni Fanelli, que és el diseño
la il·lustració, el disseny en aquesta època, i ho analitza, però ja dic que ens hem centrat sobretot en aquest, perquè ja tenia molta amiga i si no, no arribaven. No? Però això donaria per eixamplar, no, la recerca i desenvolupar-ho més, perquè ja diem que el nostre objectiu fins i tot era desenvolupar altres aspectes i al final hem hagut de, sobretot per l'exposició acotar, perquè no... Jo també, perdona, jo volia afegir també l'experiència cinestètica de quan es presentava l'obra, no? Que la idea és que presentaven el llibre, aleshores anaves llegint, anaves veient les il·lustracions i sentint de fons un concert. Aleshores, clar, la partitura, quan s'afegeix amb aquests llibres, si la llegeixes també, clar, no tens l'experiència, no? Aquest és el tema. Però sí que aquesta era la idea, no? Fer-ho d'aquesta manera així global. Sí. Bàsicament era un tipus d'obra d'art que era bastant més comú del que ens podíem imaginar en un principi, no? Sí, la veritat és que es va posar una mica de moda i precisament per aquest ideal d'art total, que ja ha avançat abans, la Mireia ja ha avançat que era típic, no, del modernisme, que coincidiria o tindria influència directa o indirecta perquè era l'esperit de l'època, no, d'allò wagnerià, i segurament en altres llocs d'Europa, a Txèquia segurament hi hauria un cas, segurament. Clar, després hi ha llibres com, per exemple, Els fruits de la vida de Rossinyol, il·lustrat pel Pichot. Clar, aquí no hi ha música, però sí que és veritat que és molt important la relació entre el text i la imatge, no? I aleshores, per Pichot, que si coneixeu, Ramon Pichot és un artista bastant eclèctic a nivell d'estil, no? Perquè depèn del que fa, d'un estil, la picassiat, però en aquest cas és molt simbolista, és quan és més simbolista. Llavors, tot aquest tipus de llibres estan en l'òrbita d'aquest corrent dins el modernisme. Això també, clar, que té el seu sentit, no? El tema de la suggestió, etcètera. De fet, mira, Pichot, la seva família era de músics, és a dir, que també tot acaba una mica interrelacionant-se tot. Sí, sí. Muchas gracias, qué exposición tan bonita, emocionante, bien interpretamos, muy bien expuesto, genialmente interpretado. Yo tengo dos preguntas técnicas más bien acerca de los originales de Bonín, si existen, es decir, si en algún sitio está el original. Y luego, por otro lado, me interesa mucho el formato, porque al principio pensaba que sería tipo folio, pero luego en las últimas fotos parece un cuarto, un octavo incluso, ¿no? Algo microscópico, entonces lo que aumentaría, creo, el mérito. Entonces, un poco la pregunta así de cómo es, ¿no?, el original. Bueno, queríamos también apuntar, que no sé si lo hemos dicho, creo que no, que en 1902 la Casa Rivas también hizo una exposición sobre los dibujos Bonín. Y además de este libro, aparte introdució otros. Y entonces este es un tema que aún está tenemos que investigar, a ver si podemos contactar, gracias a Teresa, con los descendientes o lo que sea, porque claro, no se ha conservado ningún folleto específico que describa todas las ilustraciones, pero sí que en la prensa apareció y entonces también es interesante la recepción periodística, ¿no? Cómo definía estos dibujos. Claro, ahí también hay disparidad de criterios, pero realmente los diseños de Bonín, que es lo que también llama mucho la atención, ¿no? Por su singularidad, la verdad, porque es de los más simbolistas que se puede encontrar dentro del modernismo, ¿no? Pues sí que realmente destacaban esta filigrana, este abarrocamiento, este rorbaco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí es interesante seguir esa recepción. No sé si te contesta. Bueno, Entonces, los originales, se expusieron, sí. Claro, están. Sí, ¿no? Los originales no nos hemos encontrado de momento. Solo los conocemos a partir de lo que aparece en el libro, es decir, la impresión, y en el artículo, en Peliploma, los que aparecen allí reproducidos. Hay 8, son 8, y después está el punto del libro que aparece al final. Y después, es como muy circular también la historia, porque comienza, esto no lo hemos explicado, comienza en la realidad. Después comienza el relato onírico del protagonista, que aparece también en otros relatos de la época modernista. De hecho, el otro día, que yo no soy literato y no soy experto en este terreno, pero vi el relato de Aigües Encantadas de Ferraté, ¿no? Gabriel Ferraté creo que es que es lo mismo. Es decir, son temas que se van repitiendo, ¿no? El héroe que lucha contra la realidad y cosas... que también son temas muy wagnerianos, ¿no? Pues como decíamos, no hemos encontrado los originales, pero el objetivo sería contactar a ver si podemos con estos descendientes, que quizás los tengan, porque muchas veces no los tienen, ¿no? Ya dice que no. Y el formato del libro, sí, la sorpresa es que es muy pequeño. Yo también me esperaba formato folio, pero esto parece ser que en la evolución del libro durante el siglo XIX, al principio sí que en los años 80 sí que eran más grandes, eran un poco mamotretos, ¿no? Y después todos estos son mucho más pequeñitos, son formato un poco más pequeño que esto.
¿vale? Tipo un poco de bolsillo, un poquitín más grande. Y supongo que es hacer la experiencia inmersiva, pero de una manera más íntima, que también, por una parte, podemos ver esa espectacularidad del Palau de la Música Catalana, ¿no? A lo grande, también es arquitectura, evidentemente, y en este caso pues vemos una visión más introspectiva, que básicamente es el simbolismo, es una visión mucho más interiorizada y realizarlo desde dentro, ¿no? Lo vas leyendo, en teoría lo vas escuchando y todo es una experiencia, pues eso, para hacia adentro. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería daros la enhorabuena por esta magnífica ponencia que es que me ha encantado. Sí, es que me ha encantado. Y además me ha iluminado mucho porque como yo ayer hablé de lo de las nieblas del norte y de algo que estoy pergeñando que tiene que ver con las nieblas, ¿no? Y el concepto de niebla como, pues eso, un poco lo dificultoso de lo que aquí se llamaba el norte, que realmente es centro de Europa, pero bueno, es Alemania, ¿no? Y lo difuso y lo complejo que parecía. Y bueno, me ha parecido interesantísimo en ese aspecto. Yo, de hecho, como desgraciadamente no hablo catalán, no sabía que lo de Boires eran nieblas. Entonces, bueno, ya solo el título ha despertado mucho mi interés. Pero bueno, luego, en segundo lugar, me parece una joya de libro. Es que es una joya y como estabas tú diciendo, Juan Carlos, las ilustraciones son espectaculares porque está claro que son muy envolventes. Y ese trabajo de orfebrería que tiene vamos, que entiendo yo, porque a mí me ha recordado un poco al repujado también. Fijaos que me ha recordado, que no tiene nada que ver al estilo plateresco de la Universidad de Alcalá de la fachada, que es de orfebre, ¿no? Sí, cuando vengáis a la Universidad de Alcalá. Pero es un poco ese estilo repujado como de quien hace plata, ¿no? Quien dibuja la plata con el estaño, digamos. Y me ha parecido interesante saber que tenía él un pasado de orfebre. Bueno, me ha dejado alucinada la ilustración esta de las hadas de la niebla rodeando el estanque. Sí. Bueno, es que eso es algo Esta es la obra más espectacular. conocida de él. Yo me he quedado impactada cuando lo he visto. Luego, cuando has explicado un poco, efectivamente es muy envolvente esos dibujos y hacen que la obra sea o que lo que estás visualizando efectivamente te envuelva. A mí me parece espectacular. Luego, encima, cuando has dicho que hay cosas ya escondidas, que es típico también de la época, pero concretamente en esa ilustración me parece un maestro el que dibuja esto. Me parece increíble. O sea que me ha parecido una joya. También me interesaba el relato, claro. Ya me enteraré más adelante. Y luego también me ha gustado mucho la ilustración del Rey de los Olmos, porque yo utilizo eso en clase, ¿no? En filología alemana lo usamos porque claro, es música y literatura total. Luego, y esa imagen pues no la conocía, no sé dónde la tenéis. Esa, ahí está, voilà. Esa también aparece en el Sí. número monográfico de Es muy 1902 bonita de Pelicroma. Sí. Es que de hecho vamos, del Rey de los Olmos, todo esto se ha hecho muchísimo, lo podéis ver hasta en internet, incluso hay cosas actuales, gráficas increíbles hechas con animación y hay cosas increíbles, pero no había visto esta ilustración que me encanta, Sí, la hemos porque traído un recoge muy poco bien por la eso. simbología del poema, sí, está muy bien. Y bueno, también me ha parecido, he estado repasando una cosa que a mí me tenía muy, siempre me ha hecho preguntarme cosas respecto a lo de las nieblas. Porque yo ayer hablé de Galdós, por ejemplo, que, bueno, Galdós, como muchos otros intelectuales de la época, hablaba de las nieblas del norte, ¿no? Y siempre se ha hablado de las nieblas del norte. Y en 1865, que esto es bastante anterior, pues ya hacía en la prensa, en La Nación, ya hablaba de la música alemana, cuyo público es escaso, pero escogido refiriéndose a la belleza del norte, siempre pudorosa y medio oculta entre esa niebla alemana que no pueden penetrar todos los ojos. Y unos meses antes, Pedro Antonio de Alarcón había hablado en la prensa sobre el escaso éxito que obtiene el cuadro titulado La Vuelta de las Hadas al Lago, de Teófilo de la Puebla, presentado a la Exposición Nacional de Bellas Artes del 64, que me ha recordado lo que he visto, ¿no? Pero que yo no conozco todo este tema porque no es mi campo, pero que hacía referencia a la mitología germánica y resultaba incomprensible y confuso para la mayoría del público, ¿no? Las nieblas
y La vuelta de las hadas del lago, no sé si lo conocéis. Sí, ese estaba en depósito hace años en el Ministerio de Justicia, era un Ajá. depósito creo que del Prado, y ahora Sí, no sé me dónde parece algo estará. así. Supongo que lo habrán recuperado porque Prado y Disperso lo han ido recuperando. Pero eso Sí. estaba en el... aparece reproducido creo que en un catálogo de una exposición que se hizo de este artista Eso puede hace ser, años en sí. Burgos, porque es de Burgos, Sí. y creo que aparece reproducido ahí. Ya no miraré, pero lo tengo en Sí, pero es casa. interesante porque es como muy temprana la huella de este tema, ¿no? Me gusta, pero vamos, me ha parecido fascinante, me ha encantado esta ponencia. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias. Yo solo quiero puntualizar, sí, ahora con Parlis, que claro, cuando hablamos de las nieblas del norte, de todo lo que es alemán también, a finales del siglo del XIX, en 1891, en la Academia de Barcelona, Felipe Bertran i Armat, això te'n recordes, Mireia, la conferència que dona a l'Acadèmia, el 1891, o sea, cuando se está gestando ya el simbolismo, se recupera el romanticismo catalán y sobre todo el alemán, ¿no? Y habla de las excelencias de este romanticismo más medievalizante, más pietós, ¿no? Y lo contrapone a las extravagancias de lo francés, ¿no? Entonces, esta conexión con el simbolismo y el romanticismo alemán está muy clara y aparece unos cuantos años antes de la publicación del libro. O sea, Sí, no. Val. Bé, en primer lloc em sumo a les felicitacions. Ha estat realment una comunicació que per mi ha estat com molt immersiva també, no? He entrat dins de les imatges de com recitàveu gairebé els conceptes, o sigui, en aquest sentit, enhorabona per la feina. Em sumo també a la sorpresa per la feina de Lluís Bonin, per aquest il·lustrador, i de fet m'he quedat amb ganes de, sé que no era l'objecte d'estudi, però amb ganes de saber més sobre els resultats del que esteu investigant, una mica de quina trajectòria ve prèviament i sobretot aquest ocàs que heu anunciat, no? No sé, he estat llegint a la Viquipèdia que se'n va a Niça, em sembla. Bueno, però sobretot volia centrar la meva intervenció, no és una pregunta, és una associació que he fet i la volia compartir. No sé si me n'he anat molt lluny, però escoltant-vos i precisament tenint aquesta mena d'experiència immersiva, precisament aquest objecte de llibre total que heu comentat, que té lletra, o que té paraula, que té imatge i que té música, m'ha fet pensar en un llibre de l'Alison Byerly que es diu Are We There Yet? I va sobre el viatge virtual i el realisme victorià. Està centrat en literatura anglesa, en literatura més de tall realista, però analitza precisament com a través de la literatura ja s'estan, encara que sigui realista, ella ho compara molt amb teories del videojoc i de la realitat immersiva contemporània, no? I veuen aquest tipus de literatura i sobretot aquesta capacitat d'enviar-te cap a altres mons, encara que en aquest cas puguin ser altres països, no? O altres parts del planeta Terra des d'un punt de vista més realista, com el llibre ja pot estar jugant aquesta capacitat de fer-te introduir-te en altres mons, de traslladar-te a altres espais, de desconnectar de l'ara, l'aquí, fins i tot del teu cos. I clar, inevitablement he pensat que aquest tipus de... Jo em veia com cada pàgina és una pantalla, cada il·lustració és el grafisme d'un videojoc, la música del videojoc, i encara que sigui amb altres mons, en aquest cas fantàstics, medievalitzants o el que siguin, al final al segle XIX aquesta dicotomia entre realisme, progrés tecnològic i medievalismes, passats històrics, al final són com dues cares de la mateixa moneda. I no sé si... La veritat és que us recomano molt aquest treball de l'Alison Byerly perquè està molt ben fet, però a vegades semblaria que recorre teories sobre això, videojocs o realisme immersiu contemporani, semblaria molt allunyat, però no sé si podria ser una eina, no ho sé. Jo, si més no, com a oient, he entrat en aquest món totalment. Només volia compartir aquesta com referència. Gràcies per això i estava mirant al Tomàs perquè evidentment això és una mica el leitmotiv o la base del proyecto. Erinnerungsmotiv. Vamos a dejar Erinnerungsmotiv. Nos ha enseñado Alfonso. Motivo de recuerdo. Pero... motivo de recuerdo, eso. No, de reminiscencias, ahora no me acuerdo. No, pero era en relación con el proyecto de investigación de prehistorias de la instalación, que un objetivo es un poco ver todos esos antecedentes de estos, y evidentemente los videojuegos también sería una experiencia inmersiva y es interesante pues esa conexión, ¿no? que has realizado. Pues que sí que después te pediremos las referencias exactas, sí, nos interesa. A mí, ya que tenemos tanto tiempo, este lujo, y ya pronto habrá café,
Tenemos, conectando los varios hilos, porque Mireia, tratar de documentar influencias, ver si realmente se puede detectar algo concretamente. Es cierto que hay una iconografía wagneriana de nieblas o situaciones nebulosas o neblinosas. Luego, Asier nos comentó cuando estábamos trabajando en seminario, mira, máquinas de vapor, porque había máquinas de vapor, se utilizaban en Bayreuth, pero, y eso en sí no es tanto iconografía ya, sino que en realidad es como, bueno, parte de lo que sería espectáculo, ¿no? Es decir, el espectáculo posible dentro del repertorio teatral, operístico. Y lo que quería preguntar un poco así, tanto aquí como a la sala, porque sé que hay mucha gente experta en escenografía, teatro, historia del teatro, ¿hasta qué punto máquinas de vapor y aquel efecto que producían era una singularidad de la ópera wagneriana que no se encontraba en otro tipo de producciones, o hasta qué punto no lo era? O sea, se puede determinar una influencia de uno en uno, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, las máquinas de vapor del Teatro Real se importaron de, creo que recordar que era una marca belga y seguían el modelo que se había utilizado en París. Bueno, y las representaciones de Bayreuth, por supuesto, estas máquinas de vapor las compró Luis París, siendo el director en el año 1890, bueno, la temporada 98-99, se estrenó en 99, coincidiendo con el estreno de La Valquiria, que tan solo unos días después se estrenó también en el Liceo. Fue unos días antes en el Real y en el Liceo utilizaron algo parecido. Y hasta donde yo sé, eso se compró ahí. O sea que era algo característico de Bach. 1899. La temporada 1888-89, y como tengo memoria, pues fue en enero de 1899 y creo que el 17 de enero, pero ahí ya igual no, ¿eh? Ahí igual arriesgo mucho, pero enero del 99 con seguridad fue el estreno. En el tema de Bayreuth sí que fue muy importante y de hecho Wagner escogió al mejor de los maquinistas escénicos, que era Hans Brandt. Confió en él en todos esos nuevos adelantos que de hecho aparecen lógicamente en la Valquiria, ¿no? El final de la Valquiria y todo lo que es ese mundo a través de la tramoya y sobre todo de la maquinaria escénica, es gracias a ese, no me acuerdo si era ingeniero, pero bueno, era ingeniero, ¿no? Hans Brandt era ingeniero. Karl Brandt. Sí, Karl Brandt, que luego se quedó su hijo, porque además murió repentinamente y creo que no llegó a realizar la maquinaria del Parsifal. Murió antes de 1882, pero todo el anillo del Nibelungo fue a través de él. Y claro, Joaquín Pena, conociendo todo esto en Barcelona, cuando se pone la Valquiria en escena aquí en 1899, unos días después del Real, efectivamente, hace que Albert Bernis, que era el empresario del Real, del Liceo, perdón, mandase a los escenógrafos y que se fuesen a estudiar directamente, en este caso ahora ya con el sucesor que fue Kranich, que de hecho esta tarde voy a poner una postalita que se la dedica a Soler Rovirosa por la estancia que han estado allí y con el resto de escenógrafos. Y van a estudiar la iluminación, pero directamente todo el tema de la maquinaria. Claro, aquí el importarlo era complicado, era complejo. Y por eso Pena siempre estaba criticando todo lo que se hacía en el liceo, y de eso, bueno, Clara Beltrán lo sabe con Ñuñez, porque nunca estaba en las expectativas que él había visto dentro de lo que era la maquinaria escénica de lo que había visto en Bayreuth. Si me permites, y enlazando con lo que acabas de comentar, ahí hay un paralelismo total entre la generación de Pena y cómo criticaba efectivamente las puestas en escena, porque conocía el modelo de Bayreuth. Por cierto, una cosa tonta, pero que igual alguno tiene interés y me puede corregir. En alemán, digamos, estándar es Bayreuth con esa G, pero allí en Franconia dicen Bayreuth, más aguda y con R rodada como la nuestra. Y bueno, dejando aparte esta tontería, era lo que les pasaba a Félix Borrell y a José Borrell en Madrid, precisamente. Eran personas
muy informadas y con un sentido crítico y un conocimiento de la obra wagneriana tremendo, y entonces, claro, eran muy exigentes. Y solamente era esa aclaración. Incluso yo hay una cosa que me interesa, pero creo que lo voy a poder preguntar cuando hablen de lo de la Fura dels Baus, que me encanta esa producción. Y la Fura dels Baus en el Anillo del Nibelungo utiliza mucho la grúa. Y es verdad que justo de lo que estás diciendo, Tomás, el tema de las grúas detrás de la niebla, o sea, las hijas del Rin que están sumergidas en el agua, pero se habla también siempre de la niebla y del agua, o sea, tiene que estar como detrás de una nebulosa las figuras y cogen unas grúas, que entonces era súper novedoso lo de las grúas, y yo recuerdo pues en el Teatro Real cuando lo he leído que han llegado, hay hasta fotos de las grúas, era una cosa súper moderna, de final del siglo XIX, principio del XX, y eso no sé si la Fura dels Baus lo reprodujo con esa intención, que no me extrañaría, pero está el tema de la grúa en la Fura dels Baus en el Anillo del Nibelungo. Continuamente las valquirias no van en caballos, van con unas grúas, ¿no? Y bueno, eso es un poco por hacer referencia a lo actual. En conexión precisamente con, bueno, es que, perdón, tengo un estudio de 2015 que ya tiene años también sobre las puestas en escena, concretamente en el Real. Al ver, Bernis estuvo muy tempranamente en Bayreuth, mucho antes de 1899, y luego efectivamente envió a los escenógrafos. También estuvo Luis París, creo que, si no recuerdo mal, en el 1901 o algo así. Y al respecto de lo que comenta Paloma, el tema de las nieblas se utilizaba en muchos aspectos, también para disimular, digamos, las deficiencias o los inconvenientes que tenía la puesta en escena que pretendidamente realista, que es algo que ha salido ayer. Voy a poner un ejemplo. Cuando las hijas del Rin están en las profundidades marinas, ¿cómo haces eso en una escena realista? Es muy complicado, ¿no? Por supuesto no había agua, entonces en Bayreuth, en 1876, cuando es el estreno, inventan, bueno, se cubre un poco como con nieblas y algo así, y no tienen el invento de Madrid, que es el de las grúas. Aquí esas hijas del Rin están suspendidas por una cuerda, que es una cosa muy... Cantar así tiene que ser incomodísimo. O sea, venían de unas grúas y entonces estaban suspendidas en el aire, no sé si me estoy explicando, y eso lo envolvían pues con nieblas, con gasas o como podían. Y en Bayreuth, que todavía no tenían esa solución, lo que ideó Wagner fueron unos caballetes que tenían como 4 ruedas y un mástil, y encima del mástil también iban tumbadas las hijas del rey. Bueno, una cosa marciana total. Una cosa más de lo que dices, ya que nos da tiempo, Tomás. Es que lo has preguntado, Tomás, si no lo hubieras preguntado. Vapor de agua. Efectivamente, 1899, un sofisticado sistema de vapor de agua traído desde París, utilizado para producir en el espectacular circo de fuego en la escena final del tercer acto. Y hay una descripción en la prensa del vapor del agua, baja presión, esparcido a través de aparatos especiales, bla, bla, bla. Si te interesa, no me voy a enrollar, pero sí, causó mucho... Bien, con esta nota y este delicioso debate, vamos al café. Y por favor, ya no mencionar más en el café los vapor de agua. Tomás, está Teresa. Sí, Teresa. O si no, que no. Però l'última ja. Bé, jo, evidentment, orgullosa i felicitar-vos. M'ha encantat la vostra exposició. I sí que volia tornar al llibre, perquè després d'aquests cursos que hem fet wagnerià espectacular, d'altra banda, i us recomano el llibre de la Sonsoles Hernández, que acaba de sortir i tracta justament sobre temes relacionats amb els espectacles i tot el que hem estat parlant al segle XIX, no específicament de Wagner, però sí en el segle XIX. A part d'això, tornant al llibre, que té aquest to més intimista, és quasi com un llibre d'hores, no? Aleshores, esclar, el llibre objecte, perquè l'estoig
amb aquesta coberta totalment japonista, no? Esclar, boires baixes. Clar, hi ha diferents tipus de boires, no són l'aire dalt del cel, sinó que són boires baixes. El que hi ha justament aquesta broma que hi ha en la pròpia natura, no? Llavors, el tema del misteri, tot això que Bonin i que entre tots, perquè clar, el fet que fos l'Enric Granados, la donaria és que a partir d'aquí es poden fer moltes coses. Vull dir que podeu seguir amb què passa amb l'Enric Morera, què passa amb la Fada. La Fada, abans ho explicava el company Suárez, no? Que hi ha moltes òperes que es fan una vegada. La Fada només es va representar una vegada i al cap de 100 anys es va tornar a representar una sola vegada. Vull dir que l'espectador d'ara no sé si l'aguantaria tampoc, una mica per... Aleshores, no, tornant al llibre, el tema de les boires i el tema del misteri, això que heu dit de Maeterlinck m'ha semblat molt interessant, perquè és el tema del silenci. I això la coberta hi és, vull dir... És molt minimalista, És molt japonès, perquè el simbolisme suggereix. I llavors, clar, el silenci, el buit, és tan important com el ple. En canvi, Bonin és molt ple, és molt abarrocat, no? Vull dir que aquí Però també està influït pel japonisme en algunes il·lustracions, vull dir, fa una mena de barreja, té un estil molt eclèctic també, això a les revistes a l'època es veu molt bé, les diferents il·lustracions més realistes, més japonistes, més... Però bueno, sí, aquí és el seu estil més particular, més personal. Aquí anava, o sigui, la pregunta era, no creieu que realment és un sincretisme? Sí, bueno, jo sempre m'he fet un embolic, ho reconec, entre eclecticisme i sincretisme, d'acord? Per això, però bueno, Bonin precisament és justament això, que és un artista, un il·lustrador que a banda de la seva formació, de la influència d'altres civilitzacions com el japonisme, té en compte il·lustradors, alguns poden recordar fins i tot una manera de treballar de la xilografia, dels gravats antics, però sobretot de la seva època. I generalment s'esmenta Aubrey Beardsley, perquè és el més conegut, jo crec, i també va tenir molta influència a tota Europa, però hi ha altres, com el Lucien Metivet, que té un estil també molt similar, que no són tan coneguts avui dia, però que ell ho porta més lluny. Jo crec que té més qualitat fins i tot que Metivet. I és una mica això que, el text original, que era un totxo, que havien escrit, doncs sí que parlava una mica de que ell justament utilitza aquest eclecticisme per fondre totes aquestes influències i una mica, justament la que Sant Kunstberg és fondre tot això i ell el que utilitza per aconseguir aquest estil tan particular que arriba aquí a la seva eclosió. I que deies una mica de la combinació, els contrastos entre les parts buides, que tenen també molta influència de Mallarmé, el concepte del buit, la seva manera d'escriure, el tractament de l'espai i després aquests espais més abarrocats on es concentra tot. Fins i tot a les planes, no sé si hi ha alguna imatge, ja acabem, En algunes planes moltes vegades es juga molt en espai buit, etc. Una cocina muy breve, porque ya que estaba Tomás con la coña del leitmotiv y lo comenté ayer con Alfonso, pero no tuve oportunidad de comentarlo en sala, porque a ver si al final vamos a salir con la idea aquí que no se puede utilizar el término leitmotiv por un lado. Es verdad que el leitmotiv lo utilizó Hans von Sogen en 1878. Yo creo que fue el primer número del Bayreuth Blätter, digamos el órgano oficial del wagnerismo allí en Bayreuth. Pero no solamente utilizó Wagner los dos términos que nos comentaba Alfonso, el Erinnern Motiv, que eso tiene unas connotaciones muy particulares. Erinnern es recordar en alemán. Entonces, es verdad que el leitmotiv, tanto símbolo musical como recordatorio de algo, no es un invento wagneriano, ya es una cosa que se ha utilizado antes, pero la gran particularidad de Wagner no solamente es que hace un uso del símbolo musical de una manera sistemática, sino que lo utiliza de una manera distinta. Y para poner un ejemplo de que me entienda, puede tener un efecto premonitorio, como por ejemplo en Die Walküre, cuando se está hablando de que Sigmund y Sieglinde van a tener
a Siegfried y suena de repente el leitmotiv de Siegfried y no ha dado a luz, es un futurible, es lo que está por venir. Entonces, desde ese punto de vista, otro término que yo suelo utilizar y que es de Wagner es Grundthema, que es algo así como tema básico. Así que lo digo por la coña, que a ver si vamos aquí. Y por cierto, enhorabuena, muchísimas gracias por vuestra exposición. Sí. Una pequeña petición, ahora al salir de la sala, encantados estaríamos de una foto de vosotros y Ah, es verdad. vosotras. Sí. Aquí, sencillamente salir, tomar la foto y luego sí.